Hoy, en 678, la opereta Clarín, Carrió y otros. Personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. Aquí, estando en el recinto, no voy a mencionar a la persona que me ofreció. Lo digo con respeto, que cuando se está a punto de perder una votación, se busquen justificaciones en cuestiones que no tienen nada que ver con la política. Poner un manto de sospecha sobre lo que ha pasado en la sesión de hoy es una farsa. Cristina Kirchner dijo que no, a matar o morir. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. Es una farsa. Aquella extorsión de Carrió, el archivo demoledor que la Corpo oculta. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Sutilezas de la opereta, el pase de Morán a Houghton, un paso de comedia. Lamentablemente, desde la oposición yo recuerdo ese día, a las 7 u 8 de la tarde, había 135, 140 personas que estábamos votando en contra de esa resolución. Morán le pide una interrupción, la diputada Houghton. ¿Sí? Lógicamente que se la concedo, con todo gusto, diputada. Es una farsa. Laura Alonso del PRO demuele opereta. La diputada Laura Alonso es diputada por el PRO, dio quórum y se ausentó en el momento de la votación. La verdad es que yo he tenido una decisión tomada hace al menos un mes, votar favorablemente el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Esa era su intención. Sí, por supuesto, esta era mi intención. Por una cuestión de gentileza política, algunos diputados decidimos retirarnos para evitar el mal momento de tener un voto contrario mayoritariamente al resto del bloque en el recinto. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión. Nosotros también comprendemos, y esto yo lo comprendo personalmente, lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. Reutemann se fue del PJ disidente. Solá con un pie afuera. Carrió peleada con todos. ¿Se deshilacha la OPO? Usted puede salirse también del peronismo federal. O lo está evaluando o lo va a evaluar. Veremos cómo sigue, no descarto. La Nación. Reutemann se aleja del peronismo federal por diferencias en la coyuntura. Pregunta con respuesta obvia. Si la gente eligió para gobernar al, por ende, oficialismo, ¿por qué debería gobernar la oposición? ¿Cuál era la coincidencia entre la oposición del 87 al 89 o la oposición del 97 al 99 con la oposición de ahora? La oposición del peronismo en el 87 pensaba que podía ser gobierno en el 89. La alianza en el 97 pensaba que podía ser gobierno en el 99. A mí a veces me parece que ustedes no creen que van a poder ser gobierno el año que viene. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Los hospitales de Macri. Otro temita con menos rebote que Isaiah Thomas. Estamos exigiendo en el marco de la aprobación del presupuesto en la ciudad un ministro de salud que no dialoga, que ha paralizado todas las obras de mejoras edilicias, y estamos exigiendo en esta primera jornada de paro en 8 hospitales de la capital federal, que son los más afectados por
por la paralización de las obras, la apertura de la paritaria porque estamos solicitando un aumento salarial de emergencia, dado que en los últimos meses hemos perdido mucho poder adquisitivo. ¿Se imaginan a Lilita en el G20? Nosotros hicimos del sostenimiento y desarrollo del mercado interno algo clave para poder precisamente paliar la crisis externa que nos venía con una reducción de las exportaciones. Por eso digo que yo me lancé literalmente a tratar de convencer a la sociedad argentina que lo único que no podíamos hacer era paralizar el consumo, porque paralizar el consumo era la autoprofecía cumplida de que finalmente todo se caía. Y fue precisamente esto lo que nos permite hoy tener este sólido crecimiento. El rock y la política. Hermoso debate que crece. El mensaje del Indio Solari. Blog de Aníbal Fernández. En esta semana tan particular que nos ha tocado, marcada por la ausencia de Néstor Kirchner y la fortaleza de nuestra presidenta, agradezco muchísimo a un ídolo como el Indio Solari sus palabras hacia la jefa de Estado que ya le he transmitido en persona. De ser posible y cuando creas oportuno, acercale a la señora presidenta el mínimo significado de nuestra sincera tristeza. Indio y familia. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro día de descomunales noticias. 1. Sigue subiendo la exportación de soja. Buenos Aires económico. Las cotizaciones impactaron con alza de 5% y en volumen se vendió 29% más. Con mejores precios, la exportación sube por cantidad. 2. Tragedia griega revaloriza rumbo de estas pampas. Página 12. Más desempleo en Grecia. Un 12,2% de la población griega no tuvo trabajo durante agosto de 2010, el nivel más alto de desempleo desde que comenzaron a realizarse mediciones mensuales oficiales en 2004. 3, 6, 7, 8, querido por todos. ¿Cuál de estos cantantes... Pará. ¿Ah? ¿Cuál de estos cantantes vino a cantar en... Me haces reír. No, perdón. En 321... No, 3, 2, 1. Y esperá, porque en algún momento la van a invitar en Canal 7 a 678. Aparca 678. Una barra de amigos que por un lindo abrazo te estaciona el auto y te canta Hey Jude. Es increíble que no haya habido un inconveniente mayor cuando se supo que Independiente tenía contratados 6, 7, 8 barras. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo puede contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo y solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo.
llegaremos a tiempo. 6, 7, 8. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañábamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Lo veo al señor Barragán que se ríe. Ella me hace reír. A veces pasa, a veces pasa. Colegas, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Todos bien? Muy bien. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el diputado nacional, jefe del bloque de diputados por el Frente para la Victoria, el señor Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido. Vamos a estar hablando seguramente de todo lo que pasó anoche, Agustín. También está con nosotros un amigo, el periodista Alfredo Zayat. Hola, Alfredo. Hola, ¿cómo andás? Yo simplemente quiero decir que cuando Roxana canta, también tienen que saber que vos tocás muy bien la guitarra. Por ahí tus compañeros no lo saben. Son Entonces cosas vos sos un músico también. Barragán tiene sus letras, canta. Me parece que a vos te toca también. Me parece que esto encierra una historia oculta que no conocemos. Mirá, lamentablemente es un secreto que yo no quería develar, Zayat. Lamento mucho que hayas hecho esto. No vas a ver nunca más a Zayat. No importa, pero vos sí vas a tocar la guitarra. Lo mínimo que va a pasar. Señores, vamos con el... está llegando Juan Manuel Abal Medina en un ratito para también compartir el programa y obviamente trabajar un poco sobre lo que pasó en el día de ayer, sobre todo en la madrugada en la Cámara de Diputados. Vamos a ver dos informes vinculados a la votación de anoche. En este caso, la primera parte tiene que ver más que nada con las palabras de Elisa Carrió, que fueron bien duras alrededor de las 2 de la mañana aproximadamente, momento en el cual se votó finalmente que pase nuevamente a comisión el presupuesto. Vamos al primer informe y lo debatimos. La opereta Clarín, Carrió y otros. De entrada hay que decir lo siguiente. En todos los países del mundo y en la Argentina, hasta ahora, es el oficialismo quien arma el presupuesto y la oposición, en todo caso, la que luego controla su ejecución. Por ejemplo, en la ciudad es el macrismo quien presenta su presupuesto y no el Frente para la Victoria o Proyecto Sur, allí opositores. La diputada Laura Alonso es diputada por el PRO, dio quórum y se ausentó en el momento de la votación. La verdad es que yo he tenido una decisión tomada hace al menos un mes, votar favorablemente el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Esa era su intención. Sí, por supuesto, esta era mi intención. Por una cuestión de gentileza política, algunos diputados decidimos retirarnos para evitar el mal momento de tener un voto contrario mayoritariamente al resto del bloque en el recinto. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión. Nosotros también comprendemos, y esto yo lo comprendo personalmente, lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. Finalmente, si el orden de prioridades presupuestario establecido no conforma a la ciudadanía, en los siguientes comicios votará la rectificación del rumbo y entonces, qué sé yo, Carrió podrá gobernar de acuerdo a sus criterios. Dicho esto, vamos a los hechos. Aquel archivo demoledor. Hace 2 meses sorprendía a una extorsiva Carrió con llamativa complicidad de sus interlocutores. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. El contexto. Imposible desligar a la burda opereta del contexto de múltiples encuestas que dan altísimos índices de imagen positiva e intención de voto a la presidenta, cada vez más amplio abanico que, aún con matices, apoya este rumbo. En tiempos de revalorización de la política, parece obvia la intención de desprestigiarla. ¿Carrió, líder de la OPO?
Reutemann y Solá ayer hicieron público el decaimiento del PJ disidente o federal, como prefieran llamarlo. La opereta de la madrugada, que enseguidita detallaremos, permitió desplazar a lo anteriormente señalado, de los titulares hegemónicos. Usted puede salirse también del peronismo federal, o lo está evaluando, o lo va a evaluar. Veremos cómo sigue, no descarto, no descarto. La Nación. Reutemann se aleja del peronismo federal por diferencias en la coyuntura. Ninguno de los canales de noticias televisaba, salvo flashes, el debate por el presupuesto. Casi al unísono y comenzando la madrugada, TN y C5N, sabiendo lo que se venía, conectaron con la Cámara de Diputados. Yo no voy a hacer ninguna contestación que tenga que ver con la política electoral o con la política en general. Nuevamente el presupuesto. El acuerdo era desentonado. Simplemente, bueno, estoy pidiendo esta interrupción, una cuestión de privilegio. La verdad es que me cuesta hablar cuando no tengo un discurso armado. Clarín y La Nación. ¿Cómo sabían? Si el denominado escándalo comenzó a las 2 de la mañana aproximadamente. ¿Cómo es que los únicos diarios que lo reflejan en tapa y con esa terminología son los opositores Clarín y La Nación? Página 12. Lo lamento. Tiempo argentino. Vergüenza. De la Rúa libre de culpa por los muertos de 2001. La Nación. Tensión e incertidumbre en el debate por el presupuesto. Clarín. Diputados. Escándalo por el presupuesto. La opereta Clarín, Carrió y otros. Lilita le hará juicio al SPA. Tras 2 meses, regresó llena de odio. Lo que ha sucedido en el hemiciclo es un escándalo. Diputados de la oposición que desaparecen. Negociaciones por fuera de esta Cámara con el señor jefe de gabinete Aníbal Fernández. Pueden ver los mensajes del señor jefe de gabinete a diputados de la oposición. Las denuncias que usted dice, fundamentalmente en boca de la doctora Carrió, toman el color de todo lo que toca a la doctora Carrió, que lo ensucia con cualquier forma que sea. Dice que hay inclusive mensajes de texto que ella vio. ¿Por qué no le dice que se los muestre y resolvemos este tema de una vez por todas? ¿Sabe cómo se lo va a mostrar? Nunca, porque no es verdad. No vamos a dejar de hablar con todo aquel que nos deje hablar y contarnos nuestra verdad relativa. Y si es posible convencer, y si es posible que nos acompañen con el voto. Esa es nuestra responsabilidad política, esa es la responsabilidad de la política. Entonces no tengo nada de qué arrepentirme. Vuelvo a insistir, pídanle que le muestre el mensaje de texto y se va a dar cuenta que no existe. Cualquier precio vale. No para discutir un presupuesto, sino para ganar. Yo quiero que la Comisión de Asuntos Constitucionales investigue qué ha pasado con cada uno de los diputados que no estuvieron, que se retiraron o que fueron presionados por el Gobierno Nacional. Personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. Aquí, estando en el recinto, no voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. Lo digo con respeto, que cuando se está a punto de perder una votación, se busquen justificaciones en cuestiones que no tienen nada que ver con la política. Poner un manto de sospecha sobre lo que ha pasado en la sesión de hoy es una farsa. Quiero poner en conocimiento de esta Cámara que yo también he recibido 2 llamadas invitándome a retirarme del recinto y una de ellas queriéndome comunicar con un alto funcionario del gobierno. Es una farsa. Y como hay mucha guitarra en el tema del presupuesto, de los sobornos, me llamaron por teléfono. ¿Qué querían? Para mí que me querían sobornar. Y chao, y ya le metés para adelante con que es un soborno. Estos diputados que han hablado, los que dicen que alguien los llamó y no dicen quién. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. Estos diputados que han hablado, los que dicen que alguien los llamó y no dicen quién, porque es extraño. ¿Por qué no dicen? A mí me llamó José González,
y me ofreció tal dinero, o me dio a entender que había tal dinero. Y si ustedes buscan la llamada, vino de tal número, yo le conozco la voz, es fulano de tal, y darle a esto una entidad que supere algo en lo que el periodismo ha caído totalmente en la desvergüenza, pero estamos como entrenados a que así sea, que es dar información o hacer comentarios citando fuentes que nunca están demasiado claras cuáles son. A mí me parece que estamos ante una fenomenal maniobra para intentar evitar que se trate y se ponga en discusión el presupuesto general de la Nación. Habló en la sesión que fue prácticamente intentado sobornar. Sí, esto es así. Diputada Álvarez. El relato de cómo fue, el hecho fue que recibí una llamada a mi celular de una persona conocida de mi provincia, que obviamente atendí por ser una persona conocida. Esa persona me propuso que me retirara del recinto porque necesitaban que la aprobación del presupuesto era muy necesaria para el gobierno. Que en todo caso son más operaciones políticas que soborno, digamos. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. Habló en la sesión que fue prácticamente intentado sobornar. Sí, esto es así. Es una farsa. Cristina Kirchner dijo que no, a matar o morir. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. ¿Usted va a presentar pruebas a la justicia usted con respecto a esto? No, se va a iniciar la investigación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el caso mío podría decir que es una operación política, no llegó a ser un soborno. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. La elaboración de esta ley de leyes, de este plan de gobierno, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se podrá rechazar o no, pero lo que no se puede hacer es intentar ponerle al Poder Ejecutivo un presupuesto distinto a que el Poder Ejecutivo envió. No se puede intentar de que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gobierne con el presupuesto de la oposición. Es irracional. Es inédito lo que está pasando en el Congreso con el tema del presupuesto, teniendo en cuenta que desde 1983 a la fecha, o sea, la historia argentina reciente democrática, no hubo gobierno que no se haya quedado con un presupuesto, que no le hayan aprobado el presupuesto. Parece que este va a ser el primer caso. ¿Cuál era la coincidencia entre la oposición del 87 al 89 o la oposición del 97 al 99 con la oposición de ahora? La oposición del peronismo en el 87 pensaba que podía ser gobierno en el 89. La alianza en el 97 pensaba que podía ser gobierno en el 99. A mí a veces me parece que ustedes no creen que van a poder ser gobierno el año que viene. Y entonces les importa en algún sentido menos la posibilidad, la idea de mantener las pautas mínimas macroeconómicas, institucionales, para que se desarrolle la nación institucionalmente. Bueno, muy bien. Muy bien, interesante situación la que vimos anoche. Juan Manuel, bienvenido al programa. Juan Manuel Abal Medina, secretario de la Gestión Pública de la Nación. Te habíamos anunciado hace un ratito, viste parte del informe también, Juan, sobre lo que pasó ayer a la noche en Diputados, donde lo veíamos al diputado Rossi enojado también en un punto. Estaba enojado. Tenía que cerrar el debate, digamos, y ya estábamos en el medio de ese circo que se había montado en una situación que nosotros preveíamos que iban a tratar de evitar la votación, digamos. La verdad que porque ¿cómo es la historia? Nosotros el jueves de la semana pasada presentamos un pedido de sesión especial para que se trate este miércoles el presupuesto. El martes, el lunes la oposición presenta un pedido para que se haga una sesión especial 2 horas antes del tratamiento del presupuesto, con otros temas. Con lo cual no se trataba el presupuesto, porque bastaba con llenar esa sesión de oradores
que empezase, que te consumiese absolutamente todo el día. El día martes la oposición nos propone que levantemos las dos sesiones especiales, la de que nosotros teníamos pedido el presupuesto y la que tenía pedida la propia oposición con otros temas, suba al mínimo no imponible de ganancia y demás, y no tratar fundamentalmente el presupuesto, dejarlo para la semana siguiente. Nosotros le decimos que no, porque nos parecía que lo que había que hacer era tratar el presupuesto. Todo el mundo dice que es la ley de leyes, ya se había debatido en la comisión, ya estaban los tres dictámenes, nos parecía que era lo razonable, pero ya veníamos con dos instancias previas en donde había una clara intención de la oposición de no tratar el presupuesto. Llegamos al recinto, Carrió termina denunciando, pero empieza denunciando a sus colegas de la oposición. Dice que acá estamos en presencia de un nuevo pacto de olivos, yo no acuerdo con Rossi, dice, entonces refiriéndose a la Unión Cívica Radical, al Bloque Socialista y al GEN, que permitieron que hubiese quórum y que empezase la sesión. Empezó la sesión. Si terminaba la sesión, nosotros ganábamos la votación. Inventaron este escenario de denuncia para tratar de forzar que no se podía seguir trabajando en medio de ese clima y plantearon la posibilidad del pase a cuarto intermedio. Denuncia que, bueno, en el informe está claro. El diálogo, el Parlamento, uno habla con todos. Yo soy presidente del bloque, hablo con la mayor cantidad de diputados. He hablado con presidentes de los otros bloques, lo he pedido públicamente en el discurso. He dicho, todo el mundo sabe que nosotros somos una minoría. Dije, todo el mundo sabía que no teníamos más de 114, 115 votos en la votación. Necesitábamos que colaboren para poder permitir que tenían el presupuesto. Que no querían votar con nosotros en general, que la disidencia en lugar de expresarla con un voto negativo la expresen con una abstención, pero que permitiesen que tuviésemos presupuesto. Es lo que pasó en la Argentina cuando yo hacía referencia ahí entre el 87 y el 89 y el 97 y el 99, siempre se le permitió al gobierno tener su propio presupuesto. Ahora, Agustín, hay algo que no alcanzo a entender. ¿Por qué con, digamos, esta fantochada, digamos, de la Manelco, etcétera, sí, esta denuncia que hacen estas dos diputadas de los llamados, ¿por qué finalmente eso logra hacer caer la sesión? Digamos, ¿qué conciencias modifica para que efectivamente pase lo que pasó? Porque se juntan dos situaciones, digamos. Se juntan, por un lado, una posición de los bloques de centro-izquierda, que habían planteado que iban a volver a intentar que el proyecto vuelva a comisión, con algunos votos diputados que habían dicho en el recinto que iban a votar en forma positiva, que terminaron votando el cuarto intermedio. Entonces, con una votación... El pase a comisión. El pase a comisión, con una votación tan pareja, claro, tan ajustada, uno o dos diputados en un sentido o en otro sentido, te vuelcan la votación claramente, digamos. Una consulta, el pase a comisión, teniendo en cuenta que había 3 dictámenes, ¿qué puede cambiar ahora? ¿Se va a rever? No va a cambiar nada. Para nosotros no cambia nada. Es más, nosotros creo que no vamos a convocar a la comisión. Lo que estamos trabajando para pedir una sesión especial para el día miércoles de la semana que viene para tratar el presupuesto. Y tratar de insistir y lograr que haya un grado de reflexión y de responsabilidad institucional por parte del bloque de la oposición que permitan que la presidenta de la Nación tenga su presupuesto. O sea, que puede ser más de lo que elaboró mismo. Ella. Digo, es para hacer una película. El presupuesto de la oposición lo armó Prat Gay. Ese es el dictamen de la oposición. El miembro informante es Prat Gay, que es el economista de Carrió. ¿Por qué Cristina tiene que gobernar con el presupuesto que elaboró Prat Gay? Es imposible. Cuando Carrió sea presidente, lo convocará Prat Gay de ministro de Economía, si no se pelea antes, digamos, ¿no? En este tipo de circunstancias. Pero mientras tanto, la presidenta de la Nación tiene el derecho constitucional. Porque digo, esto también tiene que ver con el espíritu de la Constitución. La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo elabora el presupuesto y que lo tiene que mandar al Congreso. Y le da al Congreso, en esta materia, más peso a su rol de control que a su rol de gobierno.
Y después, por otra parte, la Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo es el responsable de la administración de las finanzas públicas. ¿Cómo va a poder ser responsable la presidenta de la administración de las finanzas públicas con una hoja de ruta que no es la suya? Tiene que tener su propia hoja de ruta. Entonces, cuando se dan estas situaciones en las democracias maduras, lo que se hace es se facilita la aprobación del presupuesto. Yo lo dije ayer en el recinto, en el año 98, Menem había perdido las elecciones, había ganado la alianza UCR-Free Paso, no solo permitieron que se apruebe el presupuesto, tenía minoría el menemismo en la Cámara de Diputados, sino que firmaron el dictamen con disidencia parcial, para que tengan, y hablaron de la gobernabilidad. En el año 88, el peronismo renovador, con Cafiero a la cabeza, le permitió todos los instrumentos a Alfonsín para que pudiese terminar esos 2 años. Este es el problema que tenemos. Tenemos una oposición que no tiene un mínimo de sentido de responsabilidad institucional. Claro, estaba pensando justamente en eso, Agustín, porque la oposición, muchas veces Juan Manuel tiene un discurso, digamos, muy parado, muy posado en la idea de respeto institucional, del funcionamiento de las instituciones, que el kirchnerismo le pasa por encima de esto, y qué sé yo. Y la verdad es que en la acción política se ve todo lo contrario, porque lo que bien decía Agustín del caso argentino es lo mismo cuando uno ve los distintos presidencialismos de América Latina, es más o menos lo mismo. Siempre se le votan los presupuestos a los ejecutivos. Es más, muchas constituciones que se ponen como modelo, Costa Rica, Chile, Brasil, prevén que si el Parlamento hace algunas modificaciones, el Ejecutivo puede no darle entidad. Pues está así en la historia del mundo. O sea, esto yo creo, como bien se decía en el informe, que esto es el resultado de una brutal operación de Clarín y Carrió, que por un lado, asustando el lado de Carrió, acusando, como bien decía Agustín antes, ¿no?, desde el principio, no a nosotros, acusando de corruptos a los opositores. Primero a los radicales, al GEN, a los socialistas, después a 30 diputados de la oposición. O sea, la acusación de corruptos es a sus propios diputados de la oposición. Desde un segundo lugar, que ocupó una lista de diputados de la capital federal, una lista que entró tercera, recordémoslo, quiere gobernar a Argentina. Así no funciona la democracia en ninguna parte del planeta. Es un disparate. Y con Clarín, armándola a la hora que empezaban a transmitir la sesión, justamente cuando vienen estos escándalos armados, casualmente sabían cuándo venían. Digo, esto es una operación entre Clarín y Carrió para que justamente privarle a lo que Argentina siempre tuvo en los peores momentos de la historia, en los más difíciles, que es tener un presupuesto. Una actitud realmente absolutamente irresponsable y que sin duda lo que está mostrando con mucha claridad es que mucha gente quiere que a este país le vaya mal. Y que mucha otra gente que de repente dice otra cosa, finalmente, por miedo, por complicidad, por no sé qué cosa, termina asustada por los gritos de uno y las primeras planas de otro y termina actuando en contra del país. Alfredo. A ver, el presupuesto tiene una parte técnica económica de proyecciones económicas y a la vez también de rumbo económico. Y también hay una discusión política. Y esa discusión política se da en el Congreso y se da en el recinto. Y la oposición está para oponerse, y es lógico, y se tiene que oponer y plantear los cuestionamientos que puede realizarse a ese rumbo económico y a las proyecciones. Lo que también es cierto es que la oposición opone eso, se opone y lo expresa en última instancia para después mostrar que tenía razón cuando hacía esas críticas, pero dándole esa herramienta de gobierno al oficialismo. Esto es lo que ahora nos está ocurriendo. Entonces la discusión política está claro, él se tiene que oponer. No es que el oficialismo tiene que reclamarle a los opositores que voten a favor, porque eso es parte de la lógica del juego democrático. Y te voy a poner un antecedente, y que es un antecedente que la verdad que la oposición acá no lo toma en cuenta, que es en Estados Unidos. En 1995, Clinton manda el presupuesto y los republicanos no le dan el presupuesto, le votan en contra. Ahí no me acuerdo el titular de la bancada republicana. ¿Quién era? Gingrich. Ahí está, Gingrich. A partir de ese momento, Clinton empezó a recuperar posiciones y ganó las elecciones y ganó la reelección. Porque hay una cuestión lógica, primero, política, que la sociedad no quiere que no tenga presupuesto, porque eso traba muchísimas cosas precariza toda la gestión, gestión claro. de gobierno. Claro. O sea que lo que hizo la oposición, la verdad que es en contra de la oposición, sí. No es en contra del gobierno, eso es lo más sorprendente. Sí. Porque la lógica es que la oposición, después, pasado el año o a mitad de año, diga, ven, se equivocaron. Y entonces ahí tiene
la recuperación de capital político para ganar una elección o crecer electoralmente. Eso es lo más sorprendente de la oposición. En ese caso, que es muy interesante, lo que hace la nueva derecha, que era mayoritaria, que ganó las elecciones en el 94, un discurso moral muy duro, fue no aprobarle el presupuesto y cambiarlo, con su idea política. Uno podía incluso decir, bueno, habían ganado por mayoría absoluta un partido distinto las dos cámaras. ¿Qué hizo Clinton? No tomó en cuenta lo que habían dicho. Estuvo el gobierno norteamericano cerrado. Acá algunos se recordarán, en ese momento el consulado estaba cerrado. Porque Clinton dijo, no voy a tener de ser parte del chantaje. Clinton, Estados Unidos, el presidencialismo con menos poder en términos comparativos del mundo. Hizo eso cuando intentaron los republicanos, que habían venido, reitero, una elección donde el partido republicano había arrasado en las dos cámaras, digamos, pensemos lo contrario, y tenía absoluta mayoría en ambas. En ese caso Clinton dijo no, este chantaje no, y como bien decís vos, después la gente votó mayoritariamente a Clinton porque se vio como lo que era. Acá, bueno, algunos quieren mostrar una manera distinta. Ahora también se ve otro chantaje dando vueltas, que es hacia la interna de la oposición, ¿no? Claramente, digamos, como que el factor de coerción que hoy está, por lo menos que esgrimió Carrió ayer, el factor de coerción de la oposición es, si vos estás apoyando el oficialismo, sos un corrupto. Y me parece que esa variable, digamos, en la oposición es algo peligroso, al menos, ¿no? Lo que pasa es que hay que entrar por ese argumento, ¿no? O sea, hay que hacerle pata a ese argumento. A mí me llama la atención, en relación a lo que decía Alfredo, la figura de Carrió. Yo me pregunto, ¿quién puede empatizar o estar de acuerdo con una mujer como Carrió, salvo a través del conducto del odio? Si es una máquina de odiar. Es gestual, es verbal, es actitudinal, es político. No hay nada para construir ahí. Es tierra yerma, Carrió. Nunca va a ganar a nada. Entonces está jugando las cartas que puede, que es destruir todo. A mí me parece que lo que le pasó a la diputada esa que recibió un llamado y supuso que le iba a chantajear o a sonarse esas cosas. No, me parece que esas cosas pasan. A mí me pasó en Lugones, el otro día bajaba con el auto, un cartel de Araceli en ropa interior, me miraba, para mí me quiere dar. Después te cuento la verdad, entonces. Vamos a la segunda parte de lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados, en este caso. Bueno, esta noción que estamos discutiendo de que la oposición quiere tener el propio presupuesto para gobernar el país. Vemos el informe. La opereta Clarín, Carrió y otros. Parte 2. Aquel archivo demoledor. Reinterpretando a Goebbels y a la nata, 678 repite y repite las verdades que la corpo oculta, que algo quedará. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto, y yo les contesto, no jueguen con ello, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Sutilezas de la opereta. El pase de Morán a Houghton. ¿Un paso de comedia? Notemos los dotes actorales del diputado Morán al darle la palabra a su colega Houghton para que inicie la, como mínimo, burda opereta. Lamentablemente, desde la oposición, yo recuerdo ese día, a las 7 u 8 de la tarde, había 135, 140 personas que estábamos votando en contra de esa resolución. Morán le pide una interrupción a la diputada Houghton. ¿Sí? Lógicamente que se la concedo con todo gusto, diputada. Simplemente Pato Bullrich, envalentonada por haber conseguido el pequeño objetivo de dilatar una semanita el tratamiento del presupuesto. Pato Bullrich embistió esta mañana con interesante incongruencia. Nosotros no vamos a votar un presupuesto inflacionario, que en marzo la gente nos diga qué pasa con el dinero en mi bolsillo, o que los jubilados no tengan aumentos, o que el campo siga con retenciones altas. Ese presupuesto no lo vamos a votar. Bullrich y los jubilados.
Piensa Bullrich aumentar las jubilaciones bajando o eliminando las retenciones al agro. Su antecedente de gobierno la muestra justificando la reducción de los haberes jubilatorios. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La gente nos diga qué pasa con el dinero en mi bolsillo o que los jubilados no tengan aumentos. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? Quiero decir, aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes, no, porque devolver los aportes patronales a las privatizadas. No evaluamos ninguna de esas medidas. Se decidió ir por el gasto. O que los jubilados no tengan aumentos. Los valores y contratitos de Houghton. La diputada Cynthia Houghton se presenta como una firme defensora de los valores simples de la vida. Mi espacio político se llama Valores para mi país. ¿En qué me baso? En los valores. Entonces, bueno, simplemente ahí lo que dije es, mi espacio se llama Valores para mi país y para mí el tema de los valores son importantísimos. Sin embargo, y a propósito de valores, califica como alguien muy valioso y entonces no lo nombra al responsable de una práctica contraria a sus valores. Yo sé que hay muchos diputados que han recibido distintas presiones. Yo quiero dar fe de que a mí, personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. Aquí, estando en el recinto, no voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. Y al hablar más tarde con TN, se refiere extrañamente a sus contratitos. Yo quiero ser clara, no me ofrecieron más que lo que estoy diciendo. Me dijeron, se trata de mucho más que solamente tus proyectitos, los contratitos, sino que estamos hablando de mucho más. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Nos preguntamos, ¿un diputado debe hacer leyes para todos o contratitos para, qué sé yo, abrir una cancha de pádel? Actividad que estaría volviendo con tutti. Se deshilacha la OPO. Si observamos a esta Elisa Carrió de ayer al mediodía, es posible deducir que la opereta ya estaba en los planes de la gran estratega. Antes y después del papelón de anoche, los cruces entre diferentes integrantes de la OPO causaron estupor. Yo esto lo viví siempre. Por eso me fui al radicalismo. Cada vez que se discute el presupuesto, los opositores se vuelven oficialistas. Después del Pacto de Olivos, yo entré como diputada en el año 95 y siempre tuve grandes peleas por el bloque y me empecé a dar cuenta, porque recién empezaba con diputados, a veces teníamos número para derrotar al oficialismo. Y a la hora de la votación yo me daba cuenta que ganaba el oficialismo. Y qué sorpresa, se habían retirado 6 o 7 diputados radicales. Eso se llama Gran Jarolaski, que también va a pasar hoy. La doctora Elisa Carrió hoy denunció que ustedes habían hecho un pacto de Olivos 2, el radicalismo con el oficialismo. No puedo creer lo que ha dicho. No se puede decir cualquier cosa. No, sinceramente no me lo explico. Quedado sorprendido, no puedo creer lo que he escuchado. ¿Por qué se habla de un pacto de olivos de vuelta? Esa es una manera de hacer política que ayer utilizó la jefa de la coalición cívica, que la verdad a nosotros nos molesta, nos duele, pero además es una mentira infame. Se demuele la opereta. Reiterando y reiterando verdades, es decisiva la declaración de la diputada del PRO, Laura Alonso, que explica el correcto rol de un opositor con respecto al presupuesto y demuele la opereta de Clarín, Carrió y compañía. Clarín. Las ausencias en el debate desataron una tormenta política en el PRO. Laura Alonso, Cristian Gribaudo, Silvia Magdalani y Soledad Martínez eran buscados insistentemente por sus pares, pero a la hora de tener que definir su voto no aparecían por el recinto de diputados. La diputada Laura Alonso es diputada por el PRO, dio quórum y se ausentó en el momento de la votación. La verdad es que yo he tenido una decisión tomada hace al menos un mes.
votar favorablemente el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. Esa era su intención. Sí, por supuesto, esta era mi intención. Por una cuestión de gentileza política, algunos diputados decidimos retirarnos para evitar el mal momento de tener un voto contrario mayoritariamente al resto del bloque en el recinto. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión. Nosotros también comprendemos, y esto yo lo comprendo personalmente, lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. Yo soy muy crítica, he sido muy crítica de todas las leyes de presupuesto de este gobierno y también de gobiernos anteriores, de los superpoderes, de la falta del 82% móvil, pero creo que hay otras formas de llevar adelante la política parlamentaria y dotar a la Argentina de una ley de presupuesto como corresponde. Espero, deseo que a la próxima semana podamos todos votar favorablemente la ley de presupuesto. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión, comprendo personalmente lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. El presupuesto de Prat Guy. Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe nuestro, ¿no? Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe nuestro, ¿no? Pregunta final. El diputado lilitista en las últimas elecciones salió tercero en Capital Federal con el 19% de los votos. ¿Por qué el país debería regirse por un presupuesto diseñado por Alfonso? Muy bien, bueno, está bastante claro el informe. Tu opinión, Agustín, sobre lo que vimos. No, dos o tres cuestiones, digamos, ¿no? Sobre el tema de las denuncias está claro que lo que yo decía en el recinto era claramente así. Las dos diputadas dicen, a mí nadie me ofreció plata, nadie me ofreció dinero, me hablaron para que acompañe el presupuesto. ¿Qué tiene de malo eso? Ahora, discúlpame, Agustín, ¿no se puede hacer algo con estas diputadas? Tanto Carrió hace una acusación, digamos, muy honda en la historia argentina. Hablar de ley Banelco en este país, digamos, que ha tenido hace varias acusaciones, porque ella primero acusa al jefe de gabinete. El jefe de gabinete lo dice, yo lo desmentí también en el recinto. No, hace una cuestión de privilegio contra el jefe de gabinete, diciendo el jefe de gabinete habló y mandó mensaje con texto a los diputados. No hay nada de eso, absolutamente nada de esa situación. Después dice que hay diputados que tienen que explicar su ausencia. Ahí lo está explicando Laura Alonso. En realidad se fue para no votar en contra de la oposición, porque su intención, su voluntad política, si estaban en un bloque más democrático, digamos, hubiese sido votar favorablemente y acompañar al oficialismo, en el presupuesto. Quiero decir dos cosas más. Morán y Bullrich presionaron a Houghton. Morán fue el primero que se sienta al lado de Houghton y le dice a Houghton, mirá que yo ahora voy a tener 15 minutos para hablar, podés interrumpirme a mí y decirlo. Y después Bullrich se levanta y camina y va al lado enfrente de la banca de Houghton, y Houghton ahí pide, después que se va Bullrich, pide la interrupción para decir lo que dijo. Digo, entonces, también esa decisión no es que el arcángel San Gabriel apareció, se posó en la banca de Houghton y Houghton dijo voy a decir este tipo de cosas. No, hubo una presión, una inducción por parte de la coalición cívica para decir lo que tenía. Ahora, también es incongruente de parte de Houghton decir que la llamaron, la intentaron sobornar y que no dice quién es porque lo valora mucho. Entonces, quizá lo valora. Los valores. Claro, ¿cuál es el valor que defiende Houghton? La verdad que creo que es totalmente incongruente. Lo que se nota, me parece, es poca convicción de las dos confesiones. Cualquiera que conoce el semblante humano, todos nosotros lo conocemos, la escasa convicción, la escasa indignación, era como un papel aprendido. Cuando Agustín Rossi cierra, a mi criterio y a nuestro criterio, creo, en forma contundente de que la negativa de la oposición es porque sabe que no va a ser gobierno, yo recordé de inmediato la tapa de La Nación de hoy, una nota que firma Carlos Pañi, que es uno de los, digamos, representantes más feroces e implacables en contra del oficialismo, que compite con Morales Solá, digamos, en ferocidad.
una de las cosas que comienza, hoy titula de una manera, yo te diría puede ser inapropiada, no importa, la política permite todo y el periodismo también, que hay dos viudas. Las dos viudas son, aclara, la presidenta de la Nación, obviamente, y la oposición. Está reconociendo que hay una viudez en la oposición, lo que de algún modo Agustín Rossi dice en la Cámara. Y uno tiene que pensar también, respecto del informe, que me parece que da para pensar eso, que el contexto de la muerte del expresidente tiene como un determinado, hay causas que tienen efectos retardados, expansivos, que todavía no sabemos cuáles son. La oposición está pagando caro esa demostración popular en la Plaza de Mayo. Está pagando caro, está pagando el precio, no es decir caro, el precio de que las encuestas son cada vez más favorables y ascendentes a la imagen del gobierno. Está pagando el precio de que la economía argentina ha evolucionado en todos sus índices. Está pagando el precio de que internacionalmente tiene cada vez más respeto a la presidenta. ¿Cómo sale de ese núcleo de acciones favorables desde el gobierno, desde el lugar en donde está parada? Bueno, la verdad es que me parece una gran irresponsabilidad de estas dos diputadas. Lamento que sean dos mujeres, además, con este nivel de liviandad que hacen esas denuncias. Pero la verdad que escuchándolas, sobre todo a Houghton, yo recuerdo una frase de Woody Allen que dice: no sé lo suficiente para considerarme incompetente. Y creo que estas mujeres lamentablemente son eso. Y aparte un dato ahí, la diputada que sale hablando, Laura Alonso, la que dice que tenía convicción de votar y que no fue, esta diputada viene por Ciudadanos, fue la directora de Por Ciudadanos, feroz opositora a este gobierno, durísimo opositora a este gobierno. Esa es la diputada que Clarín pone como sospechosa de corrupción y que Carrió dice, son los 30 y no estuvieron, son corruptos, Banelco. A los que dice la Banelco, por ejemplo, esta persona no tiene nada que ver con nosotros, yo la conozco de la facultad, siempre estuvimos en lugares obviamente distintos, directora de Poder Ciudadano, se la pasó de crítica a este gobierno, simplemente es del PRO, y el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires. Macri no tiene mayoría en la legislatura, entonces tampoco Macri va a tener presupuesto. Vamos a decirle a Macri que no tenga presupuesto. ¿Qué es tan distinto el presupuesto de Macri en lo técnico? En lo ideológico son un presupuesto distinto porque tenemos proyectos de país distintos, pero en lo técnico, ¿qué es distinto? Uno puede decir, bueno, ustedes, como siempre, el oficialismo subestima la inflación. No, la inflación de nuestro presupuesto está puesta más alta que la del presupuesto que pone Macri. El mismo Macri dice que el presupuesto es del 7, algo y el nuestro el 8, algo. O sea, ¿dónde está esa diferencia? ¿Que Macri tampoco va a tener presupuesto? Digo, esto es un disparate, y es un disparate que le hace muy mal al país, porque yo pensaba que en ese mismo momento la presidenta Cristina estuvo en una reunión a esas horas, por la diferencia horaria en Corea, con 30 CEOs, los principales dirigentes de las empresas del mundo, una muy buena reunión en la cual todos ellos se acercaron a ella para decirle lo impresionados que estaban, que con el momento de dolor que estaba viviendo, igual privilegiar al país y privilegiar ir a hablar ahí, estar presente, los intereses del país por todo. Y mientras empresarios, que obviamente no son personas que en general se caractericen por sus sentimientos humanos, ni mucho menos, ni menos en esos niveles, dicen estas cuestiones, acá en la Argentina a la vez vemos que esta presidenta, a este gobierno, se le quiere dejar sin presupuesto que no se hizo nunca. Porque recordemos, como dice Agustín, el control que tiene el Parlamento sobre el presupuesto tiene que ver con algunas cosas centrales, que no emitan demasiada deuda que destruya el país, que no regalen todas las empresas. Se votaron presupuestos que emitían deuda que destruyó el país y que regalaban empresas, y este no. Lucho, yo la verdad que no sé qué me pasó, pero estoy como mucho más comprensivo con la oposición, por la diputada esa que dijo que no iba a denunciarlo porque valoraba. Me pasó algo parecido acá. Fui abusado por uno de los cámaras de acá del canal, pero no lo voy a denunciar porque besa muy bien. Ahí lo tenemos uno de los imputados, ahí tenemos. Alfredo. Hay un tercer dictamen, en el informe no está mencionado y por ahí tampoco Rossi hizo mención, ¿no? Que es el de Proyecto Sur y que también, digamos, porque Proyecto Sur convocó la votación para ir a comisión. Digamos, me parece que ahí es donde... La intervención de Lozano, ¿no? Claro, es la puerta que abrió para la dilación. Y me parece que también es un elemento a recordar dentro de lo que fue la sesión de ayer, que lamentablemente terminó muy tarde. Pero digo, a nivel de la información, ¿no? Barra.
No, me preocupó, yo no sabía que el presupuesto alternativo, porque por ahí podía ser bueno, era de Prat-Gay. Prat-Gay no era el que antes de las últimas las legislativas prometía $8 de evaluación, que había que agarrar las cajas de seguridad porque las iban a vaciar, venía el corralito. No, y lo que decía era que la estanflación. Estancamiento con inflación, decía que iba a pasar. Lo más significativo de sus pronósticos era la estanflación, digamos. O sea que un visionario. No tiene muy buena presupuestación de las cosas que van a pasar. No presupone muy bien. Digo, los dos presupuestos alternativos son presupuestos que te dejan al borde del déficit fiscal, que tienen una sobreestimación de ingresos, producto que sobreestiman los ingresos inflacionarios, que con esa inflación y con el mantenimiento del tipo de cambio le hacen perderle competitividad a la economía, digamos, son malos presupuestos, además técnicamente. Pero lo central, esto es lo que yo quiero decir, es en octubre del 2007 votaron a la presidenta de la Nación para que gobierne durante 4 años en un país presidencialista, que tiene en su mitad de mandato un cambio en las mayorías, en las cámaras se cambia el 50% de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Pero esa legitimidad que tiene la presidenta, que tiene el gobierno desde octubre del 2007, dura hasta diciembre del 2011. Claro. Y tiene la legitimidad, pero no solo la legitimidad, sino que la responsabilidad. No le van a imputar a Prat-Gay si las cosas salen mal con el presupuesto de él. Le van a imputar a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo razonable es que lo que decía Alfredo, si la oposición se quiere oponer, que se oponga, que critique, que haga discurso, que alerte sobre esto, pero que no impida el tratamiento y la aprobación del presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Ahora, esto también, es razonable. parecía que se fue el Lole y se está yendo Solá del peronismo federal, y parece que el grupo Clarín también. ¿Del peronismo federal se va? ¿Se va Mañeto también? A mí me parece que se fueron con Lilita. ¿Se va Mañeto? Volvieron con Lilita. Para mí que volvieron. Jugando el huevo podrido. En ese sentido, Agustín, digamos, ¿considerás que hay algún cambio importante con la salida de Reutemann del peronismo federal? ¿Te parece que algo, por lo menos en el justicialismo de la provincia de Santa Fe, se va a modificar? Bueno, está claro que en el peronismo federal hay alguna situación que se ha modificado, digamos, ¿no? ¿Qué pasará con el resto de los escenarios? Habrá que ver qué conductas políticas toma Reutemann y los dirigentes que lo acompañan a Reutemann. Ayer votaron en contra nuestro. En la Cámara de Diputados, Reutemann tiene 6 diputados y votaron encolumnados con Carrió, con el grupo. Sí. Así que, ¿No hay conversaciones con Reutemann a partir de estas declaraciones? Yo no charlo, digamos, con Reutemann. Yo no aprecio unos pesos, nada. ¿Con quién habla Reutemann? Porque no habla mucho. Claro, Reutemann no suele hablar. Pero ciertamente, bueno, habrá que ver, digamos. En esto yo creo que hay que ser muy prudente, ¿no? Bueno, genera un impacto seriamente en el peronismo federal, que es el lugar donde estaba. ¿Qué pasará? Habrá que ver cuál es la evolución y las actitudes y la conducta política de Reutemann y de quienes lo siguen, digamos. ¿Te preocupa eso, Juan Manuel? ¿Te parece una variable importante de la política que el peronismo federal empieza a tener, digamos, como salidas de personajes por ahí representativos o importantes? No. La verdad que para nada. ¿No modifica, te parece, el escenario político? No, para nada. Ok. ¿Orlando? No, quería acercarme a la frase que vos dijiste al comienzo sobre la Banelco, la gravedad que imponía como asociación inmediata. Claro, porque tiene un rastro histórico espantoso. El mismo personaje que es Carrió. Acuérdense que el mejor momento de Carrió fue precisamente ese, donde la moral purificadora estaba centrada precisamente en el presunto soborno no probado en la Banelco. Citarla hoy implica el que se vayan todos, que es el momento en que ella florece. Es decir, es un desánimo a la política, para provocar el caos en la política y el desánimo del entusiasmo político que se ha generado en los últimos tiempos. O sea que más o menos la escena que vos ves es que Carrió quiere que se vayan todos y que quede ella sola. Es la única forma. Pero lo que dice Orlando es así, Carrió siempre busca generar escenarios donde ella quede en el centro. Entonces destruyó a la oposición al principio con la denuncia esta del Pacto de Olivos y después intentó castigarnos a nosotros con este tipo de denuncias. Pero la verdad también hay que mencionar que por primera vez el radicalismo salió firme para enfrentarse a Carrió. En general en otras oportunidades se quedaba callado y en todo caso quedaba descolocado. Yo creo que en este momento Carrió, ya la verdad en retirada a nivel de
La expectativa de voto. Las expectativas de voto, el radicalismo dice, bueno, ya hay un poco de... Pero sigue manejando la oposición. Hablando del peronismo federal, me recuerdo que la primera persona que está en el peronismo federal, Roxana Latorre, cuando se va del peronismo federal, dice, no, yo no llegué acá para que me maneje Carrió. Sí. O sea, viene manejando Carrió y manejando el peronismo federal, el radicalismo, por más que el radicalismo ahora, criticar a ella cuando criticó a ellos, pero después con los 30 supuestos corruptos de la Banelco, que serían de ellos, porque el oficialismo obviamente no eran, no dijeron nada. O sea, es bastante llamativo cómo sigue Carrió pudiendo, con toda la caída que hay, pudiendo armar la agenda. Sí, vos sabés que fue tan larga la sesión de ayer que me olvido de una parte. Hubo un momento que nos quieren dejar sin quórum. Carrió se levanta toda la coalición cívica y el primer bloque que se va por detrás es el peronismo federal. Se queda el radicalismo, el socialismo, el GEN, Proyecto Sur, se quedan y después, no sé, habrán un conciliábulo entre ellos y vuelven a ingresar al recinto. Pero también hubo un intento de dejar sin quórum a la sesión para que no pudiésemos seguir sesionando. Nos vamos al corte y ya volvemos, dale. Eres la luz que detrás alumbra la